Oh, gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por este precioso tiempo que nos permite, Señor, estar en tu presencia, embriagados de tu palabra. Ella nos infunde ese aliento de vida, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buena noche, muchas bendiciones a todos los que están comenzando a conectarse en estas enseñanzas escatológicas de la Biblia. Hoy vamos a estar adentrándonos, vamos a estar en este tour bíblico. ¿Por qué digo tour? Porque vamos a estar en varias paradas y les recomiendo hoy tomar nota de lo que vamos a estar aprendiendo, lo que vamos a estar desarrollando. Qué alegría tan impresionante tener esta oportunidad a través de este medio, poder llegar a todos ustedes. Créalo, han sido horas de estudio de las Escrituras, precedidas del Espíritu Santo, guardando siempre ese equilibrio. La Biblia dice que Dios nos dotó de apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos ha dado ese ministerio de la enseñanza, de poder escudriñar lo más profundo y que estos temas que son álgidos, son temas donde se han diversificado cantidades de doctrinas o más bien de posiciones, podríamos decirlo de esta manera. La escatología es muy amplia, pero qué bueno nosotros saber que la Biblia nos depura, la Biblia nos guía, la Biblia nos orienta, se convierte en esa brújula para así poder nosotros entender estas temáticas tan profundas. Hoy vamos a estar tratando la ley de la corrupción, ley de la corrupción. Por eso es una temática bastante profunda. Creo que hoy vamos a entender muchas cosas. Y quiero basarme en la segunda epístola que Pablo le hace a Timoteo, uno de sus discípulos, diciendo aquí específicamente, en el capítulo 3, en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, postreros días. Cuando usted vea la frase, el día del Señor, la ira de Jehová, postreros días, está hablando de tiempos finales. Dice que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas. Aquí habla específicamente cómo va a ser el carácter del hombre en los últimos tiempos, cómo va a ser su característica. Y todo por la ley de la corrupción. Si contamos las características del hombre en los postreros tiempos, nos están hablando de estos tiempos. Hay 18 características negativas. Si tú haces todo un listado que hemos nombrado aquí, vas a encontrar 18 características negativas. Características que se han ido, se han ido acentuando a través de los tiempos. Vuelvo y lo repito.
La primera característica es la avaricia. La segunda característica negativa es que el ser humano será vanaglorioso. Muchos serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso sí que se está viendo hoy. Ingratos, impíos. Después dice, sin afecto fraternal. ¿Qué significa esa frase, sin afecto fraternal? Que muchos dejarán su esencia de mamá, muchas personas dejarán la esencia de papá, es decir, no se colocarán en el rol paterno ni en el rol materno. Muchas madres, entre comillas, dejarán a sus hijos tirados, dejarán esa esencia. Por eso aquí sin afecto natural. Por eso usted ve mujeres que por irse a divertir dejan a sus niños pequeños encerrados, y ya hemos visto casos terribles, mientras que la madre anda bailando, haciendo fechorías, sus hijos pequeños encerrados. Eso significa sin afecto natural. Implacables, inamovibles, es decir, obstinados. Calumniadores, interperantes, es decir, que es una apariencia cruel. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inflactuados, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Para ver estas características negativas, tenemos que entender algo. En el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcayar. ¿Cuántas veces usted ha estudiado este texto bíblico? La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez usted se ha dado a la tarea de estudiarlo profundamente? Porque de este versículo se va a desprender todo un desarrollo de lo que va a ser la humanidad futura. Vamos a explicarlo. Por eso es necesario tomar lápiz y papel, para que usted pueda entender la magnitud de revelación que hay en este versículo. Cuando vemos aquí Dios confrontando al hombre, confrontando a la serpiente, sabemos que esa serpiente, allí estaba confinado Satanás en esa serpiente, y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás. Pero me llama la atención la siguiente expresión. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Van a haber dos simientes. Aprendamos algo, por favor. Esto nunca se le vaya a usted olvidar. La Biblia habla de dos simientes. Esas dos simientes es la que vamos a estar desarrollando en estos minutos. Sigamos leyendo. Aquí en el libro de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Cuando habla específicamente, tú le herirás en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá con un golpe mortal en la cabeza a la serpiente, haciendo referencia de la crucifixión, porque aquí patéticamente está hablando del Señor Jesucristo como la simiente, que habla por allá el libro de Gálatas, dice que la simiente es Cristo. Y la simiente tuya, le dices a la serpiente, te herirás a esta serpiente, a la simiente de la mujer en el carcañar o en el talón, hablando de la crucifixión. Se lo voy a resumir. Aquí lo que está queriendo decir es que Satanás tocará a Jesús en la muerte de cruz.
cuando Jesús toma el pecado de la humanidad, Satanás se aprovecha de eso y trae el espíritu de muerte tomándolo. Para él en ese instante era una victoria. Lo que él no sabía es que Jesús tenía que morir con un propósito, no porque haya pecado, sino porque tomó el pecado y al ser juzgado y el pecado ser castigado y ser entregado, Jesús vuelve a tomar su originalidad de santidad y la muerte no puede resistir la santidad de Jesús a tal punto que la muerte tiene que expulsar a Jesús a la vida y es allí donde le da el golpe certero a la serpiente en la cabeza. Se lo voy a decir de esta manera. La resurrección fue el golpe certero en la cabeza a Satanás. Qué grandioso esto. Ahora, aquí habla de que van a existir dos simientes. La simiente del diablo y la simiente de Jesús. ¿A cuál queremos pertenecer? Cuando leemos la primera carta del apóstol Pedro, vaya por favor a la carta del apóstol Pedro, vamos a encontrar esta gema, esta premisa tan impresionante. En el capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no dice siendo nacidos, dice siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vuelve y juega algo importantísimo. Lo que vamos a ver aquí es que existen dos simientes, la simiente corruptible y la simiente incorruptible. El apóstol Pedro dice siendo renacidos. ¿Por qué no dice siendo nacidos, sino renacidos? Porque cuando Dios nos dio esa vida en el Edén, o cuando Dios puso al hombre, lo dio con una vida original eterna. Al hombre, esa generación al caer en pecado, muere. Lo que hace Dios es que a través de Jesucristo, aquel que va a recibir a Jesús, vuelve a renacer, no a nacer, sino a renacer. Y después dice, no de simiente corruptible. Es decir, que en el ser humano, en el hombre, opera internamente una ley que se llama la ley del pecado para muerte o la ley de la corrupción. Podría atreverme a decir lo siguiente. El pecado es una semilla incrustada en nuestro ADN. El ADN, que es nuestro mapa genético, el ácido desirribonucleico. Este ADN, donde guarda toda nuestra información, nuestra personalidad, toda nuestra parte hereditaria, el color de nuestros ojos, nuestra estatura, nuestra contextura, aún el carácter, cómo nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, eso lo guarda el mapa genético. La genética es muy profunda. Ahora, ¿qué dice la genética bíblica? Y es aquí donde cuando se estudia genética, uno ve que el principio de la vida, que es el genoma, que allí ese mapa genético donde se guarda más o menos casi 200 años de nuestra vida, es decir, leer el mapa genético sería muy complejo. Y ese mapa usted lo va a ver reflejado en el Salmo 139. Salmo 139, David hace referencia de ese mapa genético. Pero dentro de ese mapa, que es donde está realmente el plasma, la sangre, porque la sangre es algo impresionante. Es decir, que el pecado, yo podría decir que el pecado fluye en todo nuestro sistema sanguíneo, específicamente en este lugar. Ahora usted podrá preguntarme y decirme, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Ahora, no hay un versículo que lo especifique, que lo hable, pero podemos sacar deducciones como estas. Présteme mucha atención. Deducciones
que vamos a tomar como referencia el mismo nacimiento de Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que Jesús vino de mujer y vino bajo la ley. Ahora, si vino de mujer, se han encontrado hallazgos que se han encontrado vestigios de la sangre de Jesús. Bueno, yo me atrevo a creerlo, pero dice, por ahí leí que unos científicos hicieron excavaciones y vieron el lugar donde Jesús fue torturado y alcanzaron a tomar rastros de esa sangre ya seca, la llevaron a un laboratorio y allí se hicieron esa sangre única encontraron 23 cromosomas, hablando de los cromosomas de la mujer. Es que el hombre está compuesto de 46 cromosomas. 46 cromosomas, 23 que aporta el hombre, 23 que aporta la mujer. Al unirse los cromosomas, la mujer siempre aporta cromosomas X y el hombre define el sexo. Si aporta cromosomas X, pues va a salir niña. Si aporta en ese instante cromosomas Y, pues va a salir niño. Pero aquí hay algo para nosotros deducir. Si Jesús tiene los cromosomas de la mujer, de María, ¿por qué Jesús no se le heredó el pecado? Ahora, aquí se podría establecer una doctrina que es el concepto de inmaculación de María, es decir, que María no era pecadora y no le transmite pecado, pero no es así. La mujer, toda mujer, no transmite el pecado. La mujer es receptora del pecado y quien transmite el pecado es el hombre. El hombre es el que transmite el pecado a través de cuando se eyacula en los espermas, en el espermatozoide. Ese esperma lleva ese código genético de pecado. Y ese pecado no es otra cosa sino la ley de la corrupción. Por eso Jesús fue 100% Dios. El esperma de la palabra fue puesto en el óvulo de María y eso se llama unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que Jesús es 100% Dios o divino y 100% hombre. Se une lo divino con lo humano. La cruz, cuando usted ve esa cruz tiene una insignia muy profunda. El madero vertical es Jesús en relación con Dios y el palo vertical es Jesús en relación con el hombre. Fue en la cruz donde Jesús une a Dios con el hombre. ¿Y por qué lo une? Porque esa es la esencia de Jesús. Jesús es divino, pero se hizo humano. A eso se le llama la unión hipostática. Pero aquí hay algo impresionante. Es que Jesús era sin pecado en su humanidad. Fue el único humano aquí en la tierra que no fue doblegado por el pecado. La Biblia dice que Jesús vino como siervo. Se sometió íntegramente al Espíritu Santo. Jesús se despoja de la divinidad, a eso se le llama kenosis, de acuerdo al libro de Filipenses. Cuando Él se despoja de la divinidad y se hace como hombre y se tenía que someter completamente y se vio expuesto al pecado, se vio expuesto a la tentación. Es decir, el pecado lo asedió, pero nunca pecó. Ahora, al descubrir Pablo la ley del pecado, que no es otra cosa sino la ley de la corrupción, descubrió algo impresionante. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Romanos. Ahora, ¿qué vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 7? Usted va a ver en el capítulo 7 donde se habla del pecado que mora en mí.
Pero en el capítulo 8 dice la Biblia que el pecado es ley para muerte. Ley para muerte. Esa palabra ley para muerte significa que en el hombre internamente hay algo que se llama la ley de la degradación o la ley de la corrupción. Corrupción. La palabra corrupción en el griego, en el vocablo griego es sartos, sartos. La palabra incorrupción es axartos, sartos para corrupción y axartos para incorrupción. Ahora, a mí me llama mucho la atención qué significa la palabra corrupción en el vocablo griego o bíblico. Significa primeramente que es perecedero. Segundo, que es podrido, es decir, hacia la putrefacción, desvanecimiento. Es curioso que el cuerpo, cuando uno muere, al cuarto día comienza ya el proceso de degradación y descomposición. Al cuarto día, no es al primero, ni al segundo, ni al tercero. Por eso cuando Jesús va donde Marta y María, que ya era el cuarto día, le dice, vamos y abran el sepulcro. Lo que hace Marta es decir, Señor, ¿cómo se te ocurre ya que Él hiede? ¿Por qué? Porque comenzó el proceso de putrefacción. Ese proceso de putrefacción se le llama, allí es donde se le llama la corrupción del cuerpo. El cuerpo comenzó el proceso de corrupción o de descomposición. ¿Por qué se le llama corrupción? Porque poco a poco ese cuerpo inerte, se va a comenzar a podrir hasta que el cuerpo se forma en gusano y termina en nada. Por eso dice la Biblia que polvo eres y a polvo volverás. Vamos a llevar esto que he acabado de explicar, algo muy significativo. Es que el proceso de corrupción se va haciendo más acentuado, más evidente a través del tiempo. Cada vez que va pasando el tiempo, la sociedad es más corrompida. Aquí viene otro ejemplo de la ley de la corrupción. El niño cuando comienza a crecer, él comienza a mostrar un estado de inocencia. Por eso el niño a los 2, 3 años es muy inocente. Pero ya cuando comienza a tener conciencia, perdón un momento, tomo agua. Perdón. Cuando comienza a tener conciencia, algo interno comienza a despertarse. Cuando se le da inicio por primera vez al alcohol, a los vicios del cigarrillo, de la droga, a las adicciones, esa carne comienza a habituarse a ese ciclo vicioso. Igual cuando la persona comienza a maquinar pensamientos diabólicos, malos, ese niño ya deja de ser bueno y cada vez que va creciendo, la ley de la corrupción se hace más evidente. En otras palabras, yo podría decir lo siguiente. El hombre cuando va creciendo más se aleja de Dios. Continuamente se aleja. ¿Por qué? Porque se le comienza a dar lugar a alimentar la carne y eso hace de que el vacío existencial sea mucho más profundo. Se ha descubierto que la mayoría de casos de violaciones, son de hombres de edad avanzada, más que de casos de jóvenes violando. Se ha descubierto que muchas personas de edad son más adictas a la pornografía. Si bien es cierto, los jóvenes, muchos jóvenes son adictos a la pornografía
pero mucho más la gente. ¿Por qué? Porque cada vez que va creciendo, la ley de degradación o de putrefacción espiritual, recordemos que podría, es decir, comienza a tener una mente mucho más podrida, una vida más corrompida. Las maquinaciones son terribles, los pensamientos son terribles. El hombre se vuelve más obstinado cada vez que va avanzando más de tiempo. Ahora, con esta premisa, vamos a encontrar lo siguiente. Los tiempos, cuando van corriendo, es decir, cuando se pasa de un año a otro, eso significa que el hombre va a ser más pervertido. Por eso los ciclos en la Biblia de maldad son significativos. Desde la generación de Adán hasta Noé, tuvo Dios que traer juicio porque llegó al colmo de la maldad, es decir, el hombre se colmó de maldad. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Fue tan fuerte la degradación de la corrupción que llegó un punto donde ya no cabía más maldad y Dios tuvo que traer juicio. ¿Qué está pasando en estos tiempos? La maldad es tan terrible que usted está viendo casos, por ejemplo, en Canadá, en Nueva Jersey, Estados Unidos, Nueva York, están en el tintero leyes que van en contra de Dios. Por ejemplo, una ley, la pedofilia ya va a ser considerado como un gusto personal, es decir, se va a admitir en una persona que sea pedofílico, que le guste los niños, y eso ya se está viendo natural. Esas leyes están allí en el tintero. Leyes como la zoofilia, la necrofilia. Usted sabe qué es uno ir a desenterrar un cadáver, sacarlo y tener relaciones sexuales con ese cadáver que hiede horrible, pero que sienten placer. Vamos a hablar, hoy en día ya hay cuadros ya no de parejas, por ejemplo, del mismo sexo. En estos días vi en Medellín 3 hombres firmando un pacto matrimonial porque ya no se sacian 2, sino 3. 3 así en un núcleo familiar. Ahora, ¿a qué hemos llegado? La ley de la corrupción. La ley de la corrupción. Por eso estamos entrando al colmo, precisamente ni la educación, ni los colegios. En los Estados Unidos existe el home school, que es la escuela en casa, y muchos padres prefieren no mandar a sus hijos a las escuelas porque están viendo que los hijos o los centros, entre comillas, educativos se han vuelto focos de corrupción, donde el joven se pervierte. Usted está viendo cómo un joven comienza a acariciar la violencia, el islam extremo. Ya usted lo ve cogiendo después una metralla, yendo a asesinar a todo mundo. Hasta dónde hemos llegado. Ese es el colmo absoluto de la maldad. De la maldad. Todo porque hay algo que se llama la ley de la corrupción. Pero aquí viene algo interesante. Por favor, présteme mucha atención. Eso está en el hombre no convertido. Por eso esto no es cuestión de religión. Usted puede ser un religioso y siguiendo con la ley de corrupción. Y eso es lo que está pasando con muchos religiosos que viven una vida desenfrenada sexual, a escondidas, porque no han permitido que opere la ley del espíritu de vida. Cuando una persona tiene un encuentro genuino y verdadero con Jesucristo, no con una religión, con la persona de Jesús, en ese momento dice, ya cambiamos de naturaleza y hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibilidad. Y aquí viene algo impresionante. ¿Qué es la ley de la incorruptibilidad? Dice la palabra incorruptible, es la palabra griega axartos. Usted lo puede buscar en el Strong. Axartos. Se lo voy a deletrear para que, si usted lo quiere, es la
la A, la F, la D, sartos, después, sartos. ¿Qué significa la palabra axartos? Es impresionante ese significado. La palabra axartos significa sin decaer. Número 1. 2. Significa inmortalidad. Es decir, que la ley de inmortalidad comienza a operar en el momento que una persona recibe algo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso la escritura en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. El libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice que fuimos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra transformación es la palabra griega metamorfo, que significa cambio de naturaleza. La naturaleza era una naturaleza corruptible y ahora comienza a operar una naturaleza incorruptible, es decir, sin decaer y de inmortalidad, es decir, que la inmortalidad comienza a operar desde el momento en que verdaderamente se recibe a Jesucristo. Por eso Juan 3:16 es muy diciente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que se llama la ley del Espíritu para vida. Y aquí hay algo impresionante. Mientras que la humanidad va al barranco, a la profundidad por su naturaleza, el hombre de Dios va a cambiar esa ley. Es que estamos hablando de principios o de leyes. Y las leyes son algo que usted no las puede cambiar, son inevitables, son inalterables. La ley del pecado para muerte y la ley del espíritu para vida. Y cuando dice la ley del espíritu para vida, significa que en esa persona comienza a operar la verdadera y genuina prosperidad de Dios. Es una ley. Por eso la Biblia dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. El libro de Génesis dice claramente que cuando se come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. En el hebreo lo dice más complejo. Dice de esta manera, si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, muriendo morirás. Mire la manera ampliada. Muriendo morirás. No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte de degradación. Poco a poco las sociedades, todo lo que el hombre trate de edificar va a degradarse. Por eso, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de una estatua, comienza con oro, pero mire la degradación. Oro, plata, bronce, hierro y después por último, que es el tiempo final, dice barro mezclado con hierro, donde no hay aleación. Eso está hablando los postreros tiempos, así será el carácter del hombre, así serán las sociedades. El libro de Isaías, capítulo 60, dice que las naciones tendrán que oscurecer. Cuando habla de que todas las naciones se oscurecerán, significa que la corrupción personal, la corrupción política, usted ve corrupción en las entidades de gobierno, en la policía, en el ejército, en lo deportivo, corrupción en todas partes, corrupción moral, corrupción en las escuelas, en los colegios, en las universidades. La pregunta es, ¿cómo ha hecho el hombre? El hombre humanamente no puede hacer nada frente a la ley de la corrupción. Estoy hablando que la ley de la corrupción es la palabra griega sartos, que significa decadencia, putrefacción. Si yo cojo un pedazo de carne inerme y lo pongo aquí en una mesa, al otro día va a comenzar a cambiar su textura, su color y su olor. Al cabo de 10 días es insoportable. Eso es la ley de la corrupción. Por eso la Biblia dice olor de vida
y olor de muerte. Es decir, que Dios percibe en el campo espiritual a qué olemos. Porque ya dice la Biblia en Colosenses que tenemos que oler a Cristo. Grato olor, grato olor. Pero el pecado, la ley de la corrupción, lo que está haciendo es eso. Que entre más día va pasando, los días van pasando, la ley de la corrupción es evidente en las sociedades. A mí me llama la atención mucho como el libro de Génesis, capítulo 5. Libro de Génesis, capítulo 5. Usted va a verlo cuando estudiamos simiente bíblica. La simiente, estamos hablando de genética. Genética. La Biblia habla de dos simientes. Por ahí también habla en el libro de Juan 3:9. La Biblia dice hijos de Dios, hijos del diablo. Está hablando de dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Una simiente le herirá en la cabeza y la otra le herirá en el calcañar. Siempre la simiente incorruptible está sobrellevada de victoria, de eternidad. En Génesis 5 habla de la descendencia de Adán. A mí me llama mucho la atención este Génesis capítulo 5, porque aquí claramente se habla de genética. Este es uno de los textos bíblicos más relevantes, más impresionantes. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. La pregunta es, ¿por qué no se comenzó a hablar de Caín y Abel? Bueno, de Abel específicamente. Recordemos que Dios establece dos hombres, Caín y Abel. Abel representaba la simiente incorruptible. Caín la simiente corruptible. Por eso la Biblia habla de los hijos de Caín. Abel, el diablo pone la mira en esta simiente y la trata de cortar. A mí lo que me gusta de Dios es que Él prosigue con su propósito y levanta un sustituto. Inclusive la palabra Set significa sustituto. Sustituto. Y una de los principios de la gracia de Dios se llama la sustitución. Jesucristo fue nuestro sustituto, donde toma nuestra naturaleza débil. Jesús viene a esta tierra y dice la Biblia que toma la naturaleza de siervo, se hace uno como nosotros. Comienza en el estado de fracaso, en una contabilidad. Los que entienden contabilidad, cuando una empresa está quebrada, sus saldos están en rojo. Sus saldos están en rojo. Pues cuando Jesús toma esa posición, lo tomó en el fracaso más terrible, la humanidad en saldos rojos. ¿No les parece hermosísimo que Jesús comenzó desde abajo? Y comenzó a escalar en obediencia. Obediencia. Tenía que cumplir las 612 leyes, preceptos, decretos que tenía la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés mostraba a un Dios sumamente perfecto. Esa era la finalidad de la ley, mostrar a un Dios sumamente perfecto, pero a la misma vez mostrar a un hombre sumamente pecador, impotente. Mira este contraste, muy elevado, pero muy, muy bajo el hombre. Eso hacía la ley. La ley confrontó al hombre y lo mostró pecador, y por eso lo que hace la ley de revivirlo, de animarlo, lo que hizo fue hundirlo. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Aquí lo que vemos es cómo Jesús comienza a caminar en esa obediencia y se convierte en nuestro sustituto. Esta palabra aquí de Set, sustituto, es curioso todos los significados que tienen estos nombres, hasta Noé. Noé, que significa reposo. Eso significa descanso y reposo, haciendo señal de lo que es la gracia de Dios, la perfección de Dios, la palabra plenitud, que es pleroma, el pleroma de Dios, plenitud. La Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, el pleroma.
Alguna vez enseñé, porque quiero tomar lo que significa la palabra plenitud. Si yo tuviera la oportunidad de tener una jarra, esta jarra representa al Espíritu Santo, y yo comienzo a derramarla aquí en este vaso. Comienza a llenarse, comienza a llenarse. Y llega un momento en que se desparrama el agua, se desborda el agua. Bueno, ese es el significado de plenitud. Si yo cojo algo aquí, liviano, y yo lo trato de meter, de involucrar aquí, llamémosle a ese otro ingrediente, lo que el hombre trata de tratar de saciar su penalidad, su vacío, pues inmediatamente, como está rebosando, lo va a lanzar, lo va a tirar. Por eso la Biblia dice que en Cristo estoy completo. Completo significa que no me hace falta nada. A mí me preguntan, pastor, ¿es pecado tomarse una copa de licor? Bueno, la Biblia dice que embriagarse es pecado. Aunque la Biblia da instrucciones de no mirar el vino ni su textura. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo le digo, bueno, yo no encuentro un versículo específico que diga que es pecado tomarse una copa de licor. Y después me salen con la otra pregunta y me dicen, ¿y por qué usted no se toma una? ¿Y sabe qué le respondo? No lo hago porque no tengo necesidad. Cuando uno comienza a tener una vida rebosante en Dios, todo esto que trata de llenar una vida es innecesario. Esa es la palabra plenitud y Noé representaba eso. Hay algo curioso, es que son 14 generaciones, desde Adán hasta Noé. Y estas 14 generaciones, hay uno en la mitad que se llama Enoc. Y la Biblia dice que Enoc fue traspuesto porque obedeció. Y si usted va a ver, desde Adán hasta Enoc son 7. Habla de plenitud. Y dice que caminó con Dios, y ahí está como la representación simbólica que cuando comience la iglesia a entrar en la plenitud con Dios, es allí donde la iglesia va a ser quitada, donde va a ser arrancada y llevada. La iglesia tiene que entrar en la plenitud, en el pleroma. Por eso el fruto del Espíritu, no los frutos, la palabra fruto es karpos, es la palabra griega karpos, que tiene que ver, bueno, en el original dice así, amor, 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 gozo, amor, paz. Amor, paciencia, amor, benignidad, amor, bondad. Y con los últimos 3 dice amor, fe, amor, templanza, amor, mansedumbre. Por eso no son los frutos, sino el fruto del Espíritu con sus 9 virtudes relacionadas con el amor. Dice la Escritura que entre la fe, la esperanza y el amor, mayor es el amor. La Biblia dice en Colosenses, escogidos como vestidos como escogido de Dios, santos. Bueno, hay unos santos, humildes, pero sobre todo vístasen con el vínculo perfecto que es el amor. El amor. Hay algo especial. ¿Cómo vemos la simiente aquí, en este capítulo 5? La palabra Adán significa hombre. La palabra Set significa el sustituto. La palabra Enos, aquí no está hablando de la simiente de Caín, que era la simiente corruptible, sino estoy hablando de la simiente incorruptible. Y la palabra Enos significa capaz de morir. La palabra Cainán, Cainán significa triste, el que se lamenta. La palabra Mahalaleel, que tiene que ver con alabanza, el alabado de Dios. La palabra Jared, porque estos fueron los hijos que tuvieron ellos, mire el consecutivo hasta llegar a Noé. La palabra Jared significa uno que desciende. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan caído del cielo, uno que desciende. Jesús
vino de arriba, descendió. La palabra Enoc, que aprende a obedecer, que aprende obediencia. Y esa era la característica de Enoc. Caminó con Dios y fue traspuesto. Después dice que Enoc tuvo a Matusalén, que ha sido el hombre de más años en esta tierra. Y la palabra Matusalén, muriendo él envía. Muriendo él envía. La escritura dice que cuando Jesús muere, va a dejar muchos hijos en gloria. Muchos hijos en gloria. La palabra Lamec significa los pobres que se humillan. Y Noé, que significa reposo, descanso. Junte todas esas palabras y usted va a ver la simiente incorruptible, que es la característica de toda persona que nace de nuevo. Mientras que la humanidad va al descenso en pos de la bestia, a parecerse a la bestia, la iglesia tiene que ir en pos del Señor Jesucristo hasta que llegue a la plenitud. Me gusta mucho esa palabra. Hasta que llegue a la plenitud de la estatura de Jesucristo. La palabra conocer, que es inosko en griego, inosko, es decir, conocerle en profundidad. Solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo, una profundidad con Dios. Esto es de relación con Dios, relación con Dios. Cuando vemos lo que representa la simiente incorruptible o corruptible, nos damos cuenta que usted y yo tenemos un privilegio. Dios nos salvó por su gracia. Por eso el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice así: Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales anduve en otros tiempos atrás. ¿En qué anduve? De acuerdo a mi naturaleza. Estuve andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire esta palabra, y era por naturaleza. ¿A qué me impulsaba esa naturaleza? Un inconverso, su naturaleza lo va a impulsar siempre al pecado. ¿De qué vale tener todos los títulos sabiendo que muchos de ellos tienen vidas escondidas, vidas oscuras internas? Hay gente tan intelectual, tan brillante en la intelectualidad, pero con una vida interior terrible, con unos vacíos profundos. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que era una mente brillante, el padre del psicoanálisis, su vida era terrible, fumaba muchísimo, una vida oscura, no hablaba con nadie, ni él mismo se comprendía. Estuve leyendo en estos días toda una biografía de Sigmund Freud y era totalmente, hacía contrario a lo que él hablaba. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón uno no gobierna. Quien debe de gobernar es el Espíritu Santo. Y es allí que cuando Dios toma posesión de usted y toma posesión de mí, comienza esa ley de la incorruptibilidad. Por eso la Biblia dice, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que hemos nombrado, comienza a operar de una manera especial. A mí me llama la atención cómo a esta simiente incorruptible Dios los sella. La Biblia dice, fueron sellados por el Espíritu para el día de la redención. Y le habla de ese sello, garantía, una prenda de garantía. Usted y yo tenemos ese sello, el sello del Espíritu Santo. Si bien es cierto, la bestia marcará a sus seguidores, y ya todos sabemos cuál es la marca de la bestia, pero la Biblia dice que los que caminan en esta simiente de incorruptibilidad serán sellados por el Espíritu para la eternidad. Recordemos que la palabra incorruptible es la palabra inmortalidad.
¿No les parece grandioso todo esto? Y nos damos cuenta entonces que día tras día nuestra vida, cada vez que va pasando, se convierte más íntegra, se llena más de Dios y vamos en pos de Él, de parecernos a Él, de alcanzar esa estatura deseada. Dice la Biblia que Dios añade un codo más a nuestra estatura. Dios haciendo cosas grandiosas y gloriosas. Amigo y amiga, hemos finalizado con una temática bastante especial, la ley de la corrupción y la ley de la incorruptibilidad. Cómo van a ser los hombres en los postreros tiempos. Estas 18 características negativas que habla 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 2, para que usted lo lea, aquellos que se están en este momento conectando, vuelva a estudiar esta temática tan compleja, y aquí nos vamos a dar cuenta la importancia de tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro interior, en nuestra vida, en toda nuestra integridad. Bueno, saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo en diferentes países, Chile, Canadá, Estados Unidos, personas que conozco. Que Dios me les siga bendiciendo rica, abundantemente, que siga bendiciendo a su familia. Levantemos oración y demos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo tan especial, tan maravilloso, tiempo de honrarte a ti, de glorificarte y de exaltarte, Señor. Gracias, Padre amado, porque hoy estamos viendo cosas grandiosas, gloriosas en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos, hoy estamos sometidos a tu palabra, sometidos a tu espíritu. La Biblia dice que fuimos nacidos por la palabra de Dios y nacidos por el espíritu. Nicodemo entendió, o inicialmente no podía entender, que se tenía que nacer por el espíritu y por la palabra. Y haya luz, y fue luz. Gracias Dios, porque nuestra casa irradia de la luz de Jesús. Y toda situación adversa, difícil, Señor, siempre vamos a encontrar respuesta y solución en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis queridos amigos, amigas que están conectados. Estaremos en otra oportunidad con otra enseñanza que nos seguirá edificando en pos de alcanzar esa estatura deseada. Bendiciones.